En este video, mi equipo y yo hablaremos sobre la etapa de organización del proceso administrativo en empresas constructoras. Esto como parte de nuestra tarea de la asignatura de Administración para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Civil y Administración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. A continuación, nuestra compañera Ana Bacardí nos dará la introducción y nos hablará de los 15 principios básicos de la organización. Para empezar con la organización, siempre creemos que la división lógica óptima y ordinaria de los trabajos y responsabilidades para alcanzar los pronósticos son definidos por la planeación. La organización es una de las etapas más importantes en una empresa constructora. Es la segunda etapa y con anterioridad nos reflejamos a lo que es la planeación. En la organización podemos decir que siempre ha estado presente desde que el hombre o el ser humano ha estado en la Tierra. Una parte muy expresiva que hay que decir es que todo ser humano necesita de la parte de la organización para poder salir adelante, ya que es una parte esencial que incluye no solamente a las empresas constructoras, sino al ser humano. No solamente se aplica a las empresas constructoras, sino que también se aplica en diferentes ámbitos de la vida. Desde el momento en que nosotros empezamos a poner una dinámica en la casa, tenemos que organizarnos. Si tú vas a limpiar, sabes que tienes que empezar con una parte de sacudir hasta terminar con el trapeado de una casa. Eso se llama tener una organización. Normalmente, cuando se trata de las empresas constructoras, hay grupos de personas que están determinados. Esa es una organización por parte de la empresa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cada una de las personas tiene una función y las empresas constructoras siempre tienen que tomar en cuenta las cualidades que tiene la persona en parte para la empresa, ya que esto siempre tendrá que ser un factor para el control de la persona, ya que esta persona va a ser parte del proceso, lo cual buscamos un beneficio para la empresa constructora y que nos ayude a lograr lo que es la meta al final de lo que es este trabajo de parte de la empresa. Para que la administración sirva hay que tener tres aspectos claros: objetivos, una autoridad y obligaciones. ¿Por qué es esencial para tener esos tres objetivos? Porque cada una de estas partes es necesaria no solamente para que tú como persona participante, sino como para la empresa, ya que en la organización tenemos que tener en cuenta que hay esquemas. Estos esquemas simplemente te ayudan a que todo esté bajo una línea en donde tú puedas saber cómo está yendo cada una de las cosas. Hay que tomar en cuenta que la administración tiene un límite y los límites en este caso son el personal. ¿Por qué son un límite? Porque tenemos que tomar en cuenta que una cierta persona solamente puede tener un rango de personas a su mano. Una persona solamente puede tener alrededor de entre 5 a 10 personas bajo su mano, ya que al tener un exceso de subordinados puede llegar a ser un gran problema para que no esté bien controlada la dinámica que cada uno va a hacer. Para la administración igual hay que tener en cuenta los límites de supervisión, que a esto se le denomina como la alcance de la administración. En esto tenemos que tomar en cuenta que cada una de las personas tiene una persona que es un delegado y una persona que se determina a las políticas. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que tienen una distinta función, que no solamente es darle órdenes, sino también ser una representación de lo que son las metas para la empresa.
requisitos básicos tenemos 15. Voy a empezar hablando por el primero, que es la unidad de objetivos. En la unidad de objetivos podemos determinar que hay un esfuerzo individual, lo cual significa que no solamente es de una persona, sino que esta persona debe tener claro lo que son los objetivos para la empresa. En el segundo tenemos el principio de eficiencia. El principio de eficiencia más que nada está desarrollado para seguir lo que son los costos y las consecuencias imprevistas. A esto nos damos a entender que tenemos que tomar en cuenta no solamente el trabajo, sino también tenemos que tomar en cuenta lo que nos va a llevar el precio monetario. En el segundo tenemos la amplitud de mando. La amplitud de mando tenemos que habla sobre el rango que tiene un supervisor o una persona a mano para poder controlar las diversas personas que tienen en su mano. El siguiente es limitación de autoridad. La limitación de autoridad habla sobre más que nada la delegación que tiene una persona para ponerle responsabilidades a lo que es otra persona para tomar decisiones al alcance de lo que es la. Luego tenemos la delegación. La delegación es más que nada para administrar los deberes. La administración de deberes es más que nada cada una de las cosas que debe de hacer cada una persona. Lo que tenemos después son las responsabilidades escalares y compartidas. Estas escalares y compartidas significa que cada una persona debe que trabajar tanto individual como grupal para poder sacar adelante cada una de las partes de lo que es la empresa. Luego tenemos la paridad de autoridad y responsabilidad. Lo que es la responsabilidad y paridad es más que nada corresponder a los grados de autoridad y de delegación, ya que nosotros tenemos que darles unas cuentas claras a lo que es nuestros supervisores y también saber dar órdenes a nuestros inferiores. Consiguiente tenemos la paridad y obligaciones derecho. Este principio más que nada habla sobre los derechos que tiene el supervisor dado por la autoridad de una persona. Le da el valor para poder decir que se va a hacer y que no. De este tenemos el principio de unidad de mando. El principio de unidad de mando habla sobre todo del hecho de que a pesar de que tú estés trabajando por individual, puede llegar un momento en que tú te puedas unir a un grupo, puedas decidir que un grupo te apoye, ya que puede ser que te ayude con tu meta en la empresa. División del trabajo. El principio de división de trabajo más que nada habla sobre lo que es el ejercer que la empresa constructora desarrolle distintas agrupaciones o distintas organizaciones para poder controlar cada uno de los aspectos que tiene la empresa. Puede ser que haya un grupo donde estén los administradores, los contadores, los supervisores, o puede ser que haya un grupo de proyectistas. Luego tenemos el principio de definición funcional. El principio de definición funcional habla sobre todo de las funciones que cada una de las personas tiene o cada una de las funciones que tienen cada uno de los grupos de organización. La separación. Lo que es la separación habla de que si tú eres integrante de una organización y por alguna meta que sea para la empresa o que se necesite de ayuda en otro lugar, tú puedas y tengas el acceso para poder desvincularte de ahí y poder llegar a otro grupo para poder apoyar hacia lo que es tu meta. La flexibilidad. La flexibilidad es algo que el administrador puede llegar a tener por diversas técnicas de administración para poder lograr las metas. En muchos lados hemos hablado sobre el outsourcing, que es una técnica de administración, que es lo que nos ayuda a tener un acceso de flexibilidad en lo que es la organización.
la oportunidad de liderazgo. La oportunidad de liderazgo se da más que nada cuando tú tienes un puesto, en este caso, una supervisión, y te dan el chance o el apoyo para poder lograr subir de un nivel, te dan un liderazgo ante una persona o, en este caso, subordinados. De último tenemos el cumplimiento. El cumplimiento es una responsabilidad. Más que nada es saber decir sí o no que se dio. El desarrollo del cumplimiento, es decir, las cosas que se han hecho y las cosas que no se han hecho para poder decir esto se hizo, esto no se hizo y saber cómo está yendo las metas ante la que es la empresa constructora. A continuación, nuestro compañero Alfonso Chi nos hablará acerca del lenguaje, las barreras y los elementos de la comunicación dentro de la organización, así como de la ventana de Johari. Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Martín Chi. Me toca hablar sobre la comunicación. Primero que nada, hablando de organización, es hablar de comunicación. La comunicación es de lo más importante entre los grupos organizacionales, pues de ahí empieza lo que es ese contacto con las personas. Podemos decir que entendemos por comunicación a la acción o efecto de comunicarse, es decir, el acto a través del cual una persona establece con otra un intercambio de información. Por ejemplo, una persona que va a una tienda departamental, que se acerca con el recepcionista a informarse sobre el precio de lo que quiere adquirir. Aquella cadena que ya se estableció, podemos decir que es el proceso de la comunicación. En la comunicación entran varios elementos que se prestan para ello. Por ejemplo, el emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el código o contexto. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la comunicación es un proceso que no solo tiene lugar entre seres humanos, sino que también los animales se comunican entre sí mediante gestos, ruidos o sonidos. A eso también lo podemos llamar que es un proceso de comunicación entre sí. También podemos decir que la comunicación es la transmisión y recepción de ideas, información o mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares tratan de comprenderse. Por otra parte, otra definición del lenguaje podría ser la función de expresión y comunicación del pensamiento con la utilización de signos que tienen idéntico valor para todos los individuos de una misma especie. Se distinguen varias formas de lenguaje. Por ejemplo, pasivo, el que se comprende sin poder emplearlo. El perro obedece la orden de su dueño. El activo, el que se utiliza para hacer comprender a otros. El indirecto, el que transmite a través de gestos, mímica y actitud frente a los demás, el cual en ocasiones es más expresivo que los anteriores. El lenguaje sirve también para hacerse reconocer como persona por los demás y para librarse de tensión interiores. El lenguaje es a la vez el instrumento esencial del pensamiento y el fundamento de la vida social. En otra parte, el lenguaje es la joya más preciada del hombre, del ser humano, porque sin él no habría existido educación y sin la educación no se podrían transmitir las experiencias y los conocimientos de todas las generaciones anteriores y ni esos conocimientos se hubieran podido impartir en la actualidad. Sin el lenguaje no podría existir ninguna forma para transmitir los conocimientos y sin conocimientos no existiría la civilización y la cultura. Por otra parte, podemos decir que el lenguaje y la comunicación son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, la comunicación es el proceso mediante el cual se intercambia información y el lenguaje
es el sistema de signos que se emplean en los actos comunicativos. En otras palabras, el lenguaje es el conjunto de elementos lingüísticos o no lingüísticos, si se trata de lenguaje no verbal, que facilita la comunicación entre el emisor y receptor. Ahora vamos a hablar de los elementos de la comunicación. Uno de ellos es el emisor. El emisor es el punto de partida de un proceso de comunicación. Es aquel que emite el mensaje. Le continúa un receptor, que es a quien envían el mensaje. Se conoce como aquel que recibe el mensaje. Entre ellos dos debe de haber un código o un lenguaje. Se dice que el código es el conjunto de signos con el que se cuenta para transmitir un mensaje. El código puede ser transmitido verbal o no verbal. Gestos, como se había hablado anteriormente. Ahora tenemos un mensaje. El mensaje es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por una combinación de sistemas de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o información que son familiares tanto para el emisor como para el receptor. Otra característica es el canal de comunicación, uno de los más importantes. El canal de comunicación es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. El aire es el medio físico más común de comunicación. Otros canales usados son, por ejemplo, el teléfono, el celular, el correo, la voz. Pueden ser medios de comunicación masivos, que son el periódico, pancartas, anuncios espectaculares, etc. Otra característica, tenemos el ruido. El ruido es toda señal que distorsiona el mensaje original que el emisor quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, del canal, del emisor, del mensaje o del receptor. Es importante saber reconocer de dónde viene el ruido en la comunicación para poder transmitirlo o eliminarlo, para crear un proceso de comunicación claro y efectivo. Por último, tenemos la retroalimentación. Es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor. Debido a que la comunicación es circular y tanto el emisor como el receptor están constantemente cambiando de papeles, la retroalimentación determina la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. Ahora hablaremos sobre los tipos de barrera en la comunicación. Uno de ellos es la barrera física. Son la circunstancia que se presentan no en la persona sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Ejemplo, ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencias de los medios que utilizan para transmitir un mensaje. Puede ser el teléfono, el micrófono, grabadora y la televisión, entre muchos otros. Otro ejemplo es la barrera semántica. Es el significado de las palabras cuando no se procesan su sentido. Estas se presentan a diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. Por ejemplo, si una persona hace un pedido y dice que lo quiere lo más pronto posible, esto puede tener diferentes significados, desde la persona que lo entiende como inmediatamente hasta lo que lo entiende la otra, por ejemplo, rápido pero no tan urgente. Tenemos la barrera fisiológica. Impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los efectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea en forma tal o parcial. Por ejemplo, alteración de aquellos órganos que construyen los sentidos. Otro ejemplo, tenemos las barreras psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso o incluso el mensaje que se comunica. La diferencia
La deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales, temor, odio, tristeza, alegría o a perjuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice. No lea lo que está escrito, no entiende o no crea lo que oye o lee. Por último, tenemos la barrera administrativa. Estas pueden ser por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la transmisión, mala retención, escuchar mal o evaluación prematura, comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor, periodos insuficientes para ajustarse al cambio o sobrecarga de la información. Tenemos ciertas estrategias para evitar las barreras de la comunicación. Una barrera no es un obstáculo imposible para la comunicación, es posible adoptar estrategias para evitar o superar estas. Unos ejemplos son enviar mensajes claros, comprensibles, que se adecuen a la posibilidad del receptor. Otra es utilizar expresiones que faciliten la comunicación y evitar las que la obstruyen. Una más, mantener la congruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Por último tema de la comunicación, vamos a hablar de la ventana. Es conocida como The Hurry debido a sus creadores, a Joseph Love y Harry Ekman. Para describir los procesos de interacción humana, según este modelo, existen 4 ventanas que describen la relación entre lo que nosotros como emisores sabemos de nosotros mismos y lo que los demás saben de nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos la abierta. Podemos decir que equivale a aquello que tanto uno mismo como los demás conocen y están dispuestos a compartir sin vacilación. Llamamos a este ensayado el área abierta porque representa aquellos aspectos o temas que están claramente expuestos ante uno mismo y ante los demás. La evaluación sobre lo que incluye esta parte de la ventana tiene a ser más relajada, más libre, más abierta. La interrelación con otros es más fácil. Podemos decir que tanto de esta área es donde está igualmente distribuido el control sobre la información que se necesita para poder relacionar y comunicarse eficazmente. Por otra parte, tenemos el área ciega. Está constituido por aquella información que lo demás tiene sobre uno o sobre lo que se discute y que uno conoce. Podemos decir que uno está ciego a estos datos. Los llegáramos a conocer, especialmente si son sobre uno mismo. En las empresas, esta falta de comunicación puede llevar al directivo a cometer errores tras errores. Tenemos como continuación la área oculta. Representa aquello que uno conoce sobre sí mismo o sobre el tema o problema que se analiza y que los demás desconocen. Son datos que uno mantiene oculto a los demás, ya sea por beneficio propio. Estos datos pueden ser sobre política, motivaciones, sentimientos, opiniones, etc., que no desea uno o que no siente libre de revelarse y que en la persona provoca fuertes tensiones emocionales y en la organización. Cuando el directivo oculta datos importantes, el empleado expresa continuas desorientaciones. Por último, tenemos el área desconocida. Se dice que se refiere a todo aquello que ni uno ni nadie conoce sobre sí mismo o sobre lo que se está discutiendo. Si dibujáramos las casillas de acuerdo con la cantidad de datos que cada uno de ellos representa, este es el de desconocidos para todos. Sería en muchas organizaciones el de mayor tamaño. En un grupo denominado por los autores laboratorio, la mayor parte de la interacción inicial entre los participantes caería dentro del área abierta del encasillado número 1
Y cuando un análisis grupal se desarrolla en forma deseada, el área abierta aumenta de tamaño. Al desarrollar un grado aún mayor de confianza, los participantes se sienten en libertad de intercambiar información sobre sus respectivas áreas ciegas, que sería el encasillado número 2. A continuación, nuestro compañero Román Estrella nos hablará acerca de la evolución de la organización, así como de sus etapas. Buenos días, yo voy a hablar sobre la evolución de la organización. La empresa constructora es un fenómeno de crecimiento que se presenta rápidamente. Se puede decir que la incertidumbre de la demanda futura obliga al empresario a saturarse. Es por eso recomendable diseñar desde el inicio la mecánica que permite la evolución lógica y debidamente planeada. Cuando consideramos analizar la evolución de la organización con la siguiente tabla, como la primera etapa es la asignación de responsabilidades que cuenta con el número de técnicos de la empresa de 2 a 4 personas. En la segunda etapa es la división del trabajo que cuenta de 4 a 8. La etapa 3 es la delegación de la autoridad que cuenta con 8 a 40 personas. El control de la etapa 4 cuenta de 40 a 100 personas. Y la última, la etapa 5, la delegación que cuenta de 100 en adelante. La asignación de responsabilidades trata de que es una empresa un solo hombre, pero al poco tiempo se da cuenta que esta responsabilidad es demasiado para él. En este momento se dará cuenta que la carga de responsabilidades es mucho para él, haciendo que las cosas sean ineficientes, con lo cual basará a los socios para que pueda compartir esas responsabilidades, donde el empresario original tomará como en cuenta la responsabilidad de planeación y control, y el nuevo socio tomará el problema de la producción o viceversamente. Se aconseja que en esta primera etapa la definición de funciones sea elástica y sustantiva. En la segunda etapa se deberán de considerar las siguientes sugerencias. Primer punto, el trabajador se deberá de dividir de tal manera que se convierta en un especialista, que pueda liberar el tiempo que se le dará la concepción del problema y pueda dedicar sus esfuerzos al mejoramiento del mismo, y una supervisión personal, por lo tanto, de la empresa. Como segundo punto, las cualidades del personal sean aprovechadas al máximo, es decir, un jefe de obra con mucha experiencia o algo desordenado, si es completamente un residente joven con gran sentido de orden, puede llegar a ser la mejor pareja de nuestra empresa. Como último punto, las personas que hagan un grupo de departamento o una división deberán de acabar un campo de actividades realizables homogéneo y separado. La delegación de autoridad, siendo esta la etapa número 3, puede ser la más crítica de todas, ya que algunas de estas empresas abandonan la etapa número 2. Entre los elementos impide la delegación de autoridad por parte del delegador, socio o propietario gerente, podemos realizar los siguientes puntos: falta de personal, falta de experiencia del delegador, temor al rechazo, falta de desconfianza, inseguridad, perfección, incapacidad de organización, de equilibrio de equipos de trabajo, necesidad de exhibirse, falta de interés, desarrollo de autoridad, inmadurez, falta de personal. Por otra parte, las personas en las cuales se piensa delegar responsabilidad también tienen sus limitaciones, tales y como falta de responsabilidad, falta de competencia, desorganización personal, carga de trabajo excesivo, inmadurez personal. Como se puede dar cuenta, la barra de delegador siempre son mayores a la de la barra de delegado, pero creemos que un propietario gerente incapaz de delegar limitaciones de crecimiento a 10 a 15 empleados como máximo. El delegador de la facultad de decidir conlleva inevitablemente la delegación de corresponsabilidad, más nuestra experiencia nos señala la capital importancia de compartir la responsabilidad. Al considerar los resultados de las subordinadas, son los ejecutivos que en este se niegan a través de la eficiencia, que sus ayudantes y el delegador no superan las 14 barras mencionadas anteriormente. Es imposible que obtengan buenos colaboradores. Ahora bien, al final de superar la barra de delegación de decisiones, debemos de establecer, a base de relaciones humanas, la conciencia de que el error integrante de un grupo
afectar el departamento, la división y finalmente a la empresa de todos representan. Es decir, si el jefe comparte los errores de sus subordinados, con toda certeza, esto se reducirá y muy pronto compartirán también sus aciertos. Como cuarta etapa, el control tiene la responsabilidad de definir los objetivos, misiones, funciones, rutina de personal de la empresa. El problema de control se convierte en la máxima preocupación de la empresa de la cuarta etapa. Cabe de hacer notar que la primera y segunda etapa de una empresa constructora, el propietario gerente tiene en mente la contabilidad total de su empresa. Sabe que algunos casos de la cifra exacta que un cliente puede deberlo puede tener en mente el importante de la letra próxima a vencer y más aún, en muchos casos, corregir los datos contables teniendo en base única de juicio su intuición y memoria. En la tercera etapa, donde se mezclan los socios y empleados, empiezan a perder la cualidad de memoria. En todas las operaciones se lleva a cabo, será entonces el momento de olvidarse los detalles, discriminar datos intercedentes y concentrarse únicamente en los conceptos que definen la supervivencia y el desarrollo de su empresa. Es indudable que en esta etapa el orden adquiere su máxima expresión, so pena de perder el control totalmente de la empresa. La etapa de descentralización superará a las demás etapas, ya que cada de nuestras gerencias será una pequeña empresa. Por tanto, será aconsejable manejar nuestras empresas a base de resultados consecuentes de la creación de vicepresidencias, como planear la libertad de decisiones limitada únicamente políticas de grupo. Puede ser la solución de una mayor especialización que diese como resultado una mayor productividad. A continuación, nuestro compañero Francisco Barrales nos hablará acerca del director general, su misión, su función, su misión externa, su misión interna, su rutina, etc. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Barrales. El día de hoy les voy a presentar objetivos, misiones, funciones y rutinas del personal directivo de una empresa constructora. Bueno, el director general principalmente tiene que tener algunas capacidades. La primera son altos conocimientos de bastantes temas, de construcción primeramente, relaciones humanas, que tenga contacto con bastantes personas. Máxima responsabilidad de la empresa es la que va a tener el director general. Él es el que cae toda la responsabilidad hacia él. Los objetivos de dirección general. El primero es balanceo económico, que se basa en el capital, intereses de la empresa que tiene que ir checando. La selección de personal, que es en base a su organización, sus capacidades, etc. Definir áreas involucradas. Las áreas involucradas es qué hacer, cuándo hacerlo, quién, cómo, etc. La estabilidad del personal es estabilidad de saciar su sector primario y estabilidad personal, primero emocional del trabajador. Proyectar a la empresa en base a las investigaciones económicas, competencias de otras empresas, estudio del mercado, situación política y económica del país. También es internas de dirección general. Primero está definir políticas de la empresa internas que van a ser contables y fiscales. Fijar metas que sean realistas, alcanzables, mesurables y costeables. Obtener metas con evaluaciones internas hacia el personal. Comunicar teniendo varios tipos de comunicación, que es periódicos, internet, redes sociales, etc. Desarrollar personal es motivar, incentivar al personal para poder tener un mejor trabajo. Capacitación del personal. La capacitación del personal nos va a servir para siempre ir mejorando con nuestros trabajadores y llegar a tus metas o tus misiones que tengas en la empresa. Y la estimulación de la creatividad tiene que ser premiada y tiene que haber un espacio de creatividad para que haya innovaciones en cada empresa. Las externas de la dirección general. Promover relaciones con gobierno, que es tener relaciones con el gobierno para poder tener contratos. Incrementar financiamiento, siempre pedir más financiamientos de obra para que tengas más flujo de dinero. Prever cambios, los cambios pueden ser técnicos, económicos o políticos o fiscales también como leyes.
atender a clientes, tienes que tener una buena comunicación con tu cliente, ya que sin ello nunca vas a llegar a buenos acuerdos o buenos negocios con el cliente. También tienes que entregar tu trabajo a tiempo y forma para poder tener un buen nombre de la empresa. Rutinas de dirección general. Las rutinas de dirección general se dividen en semanal, mensual, anual y eventual. La semanal son checar teléfonos, checar obras, checar cheques, que estén bien hechos para no tener una falla financiera. La mensual sería revisar deudas, bancos y cuentas de ingreso. La anual sería hacer balances, checar sueldos nuevos, por si tienes que cambiarlos, y cuentas fiscales también. Y la eventual sería checar y analizar concursos y nuevos proyectos para nuevos contratos. El gerente de planeación tiene que tener tiene una alta responsabilidad de la empresa, tiene que darle cuentas a la dirección general, tiene que tener bastantes conocimientos, no como cualquier empleado ordinario, etc. Objetivos de la gerencia de planeación: pronosticar liquidez a la empresa, establecer sistemas de cobro y de pagos, establecer pronósticos de ventas, evaluar resultados y, como último, informar a la dirección general. La función de la gerencia de planeación establece sistemas de control de cobros, sistema de control de pagos, sistema de información de cobros y pagos, formas de contratación, integrar información para evaluar resultados, informar a la gerencia o dirección general y pronósticos de ventas y costos. Rutinas de gerencia de planeación. Semanal son checar teléfonos, obras, pedidos, informar a la dirección cualquier problema que haya. Mensual sería hacer balances, elaborar costos, ingresos, egresos. La anual sería costos, liquidaciones, sacar costos totales y ventas. Y la eventual sería analización de proyectos y de contratos. El gerente de construcción. Para ser un gerente de construcción tienes que tener varias capacidades. Una de ellas sería manejo de obras, supervisión, tener altos conocimientos de materiales, sobre pagos y manejo de dinero. Los objetivos de la gerencia de construcción sería producir con utilidad, producir con calidad, producir a tiempo e informar, como siempre, a la dirección general. Las funciones de la gerencia de construcción: la primera es el conocimiento de cada obra. Tienes que estar pendiente de cada obra que haya en la empresa, tienes que estar pendiente para que no te roben, etc. Conocimientos de las políticas de cliente y empresa, que tienen rúbricas, que son los contratos, y tiene que haber un cumplimiento. Implantar políticas para la obra, se implantan reglas que se tienen que cumplir para cada obra. Supervisar egresos que vengan y supervisar apoyos de ingresos, supervisión de programas de obra, prever problemas de obra y, como siempre, informar a la gerencia mayor. Y entrega de planeación. Las rutinas de gerencia de construcción: semanal, checar teléfonos, obras y negociaciones, como también los programas. La mensual serían hacer las estimaciones. La anual sería las liquidaciones de residentes y de maestros albañiles. La eventual sería analizar y aportar cosas en los concursos que se van a hacer más adelante. La gerencia de control: para ser un gerente de control tienes una responsabilidad media. Tienes que saber tener un orden y saber controlar gente. Objetivos de la gerencia de control: sería diseñar soluciones impositivas, que serían cómo ser las soluciones
de los problemas en obras que tengas, vigilar obligaciones como pago de IMSS, de seguros, los permisos para obra, etc. E informar las desviaciones, cualquier problema que haya en la obra lo informas con el director general o con tu superior que tengas. Funciones de la gerencia de control. Como primero tenemos analizar las leyes vigentes, porque cada año, cada 6 meses cambian las leyes, cambia la ley de construcción también. Supervisar el estado de la empresa, supervisar cuentas bancarias que no tengan ningún problema bancario financiero, y como último informar desviaciones a tu superior. Cualquier problema. Rutinas de la gerencia de control. Semanales, checar ingresos, egresos, checar teléfonos, saldos y cobros. La mensual sería chequeras, pagos y hacer nuevas estrategias de trabajo. La anual sería balances, o sea, sería corregir y elaborar balances. Y por último sería la eventual, que sería atender todos los bancos que tengan problemas fiscales y deudas. Muchas gracias. A continuación, nuestra compañera Doris Rodríguez Estrella nos hablará acerca del gerente de planeación, del gerente de construcción, así como de sus objetivos, sus funciones, sus rutinas, etc. Rutina gerencial, planeación. Semanal es revisar teléfonos, archivar y revisar correspondencia, visita de obra, planear, fundamentar y ejecutar cobros. Gastos. Visita de obra, planear, fundamentar y ejecutar cobros, planear y fundamentar pagos, conciliar ingresos y egresos, supervisar pedidos, revisar factura en precio y obra, autorizar pólizas residenciales, revisar y autorizar pago de impuestos, informar e dirección. En mensual se refiere a fundamentar balances de obra, elaborar ingresos y egresos, elaborar deudores y subdeudores. Anual es analizar costos indirectos, operaciones año anterior. Liquidar obra cliente, supervisar liquidaciones maestros, supervisar liquidaciones residente, obtener costo total, conciliar con contabilidad, hacer cargo alquiler, equipos de obra. Y eventual, analizar concursos, coordinar concursos. Gerente de construcción. Requisitos sería experiencia, orden, conocimiento y relación. Responsabilidad sería media y medio ambiente difícil. Objetivos gerencia de construcción. Abarca 4 puntos, que es producir con utilidad, producir con calidad, producir con tiempo e informar. En producir con utilidad tenemos que estar controlando materiales, controlando mano de obra, controlando subcontratos, equipos y cantidades de obra. En producir con calidad tenemos que entrar supervisando mano de obra, incentivando mano de obra, vigilando calidad de insumos. En producir en tiempo se refiere a planeando el trabajo, supervisando suministros oportunos, controlando programas y diseñando soluciones alternas. En informar tenemos Dirección General de Resultados, Gerencia de Control y Planeación, Avances y Desviaciones y Gerencia de Planeación y Rendimientos. Funciones de Gerencia de Construcción. Abarca 9 puntos, el cual el primero es conocimiento general de cada obra. En este entran proyectos, presupuestos, programas y especificaciones. El segundo punto es conocimientos específicos de la política cliente-empresa. Abarca solo 3 puntos, que es organigrama del cliente, sistema administrativo del cliente y prioridad de la obra para el cliente. El tercer punto, implantar políticas por obra, por cada obra, que se refiere a adquisición de materiales, redistribución y incentivos de obra de mano, mecánica y control de pago de prestaciones, selección de subcontratistas, adquisición, renta o movimientos de equipo, procesos constructivos. En el siguiente punto es supervisar egresos de cada obra,
que es materiales, mano de obra, equipo, subcontrato, comprobación del residente y autorización de pagos. El siguiente punto es supervisar apoyo de ingresos de cada hora. Este estimula generadores de estimaciones, autorización y estimaciones, cobro de estimaciones, prestaciones, investigar y evaluar trabajos extra, balance parcial, liquidaciones, fines de obra, liquidaciones residente, liquidaciones de financiamiento de equipo y liquidaciones del final maestro. El siguiente punto es supervisar programas de obras, que es suministros, procesos constructivos, secuencia de equipos y soluciones alternas. El siguiente punto es prever problemas en obra, como de materiales, de mano de obra, de procesos de obra o procesos constructivos. El siguiente punto es informar gerencia, planeación y control de rendimiento de insumos, gerencia, planeación y control de avance de obra, dirección y estado de obra y residencia de nueva orden. Y por último, el último punto sería entregar la planeación, donde este abarca solo dos, que es fundamento para cobros y fundamento para pagos. Gerencia de construcción. En este es semanal, mensual, anual y eventual. En la semanal tenemos que es planear teléfonos, revisar y archivar correspondencia, visita de obra, revisar presupuestos, revisar programas, revisar pedidos, extrapolar flotante, coordinar equipo, informar dirección. Mensual sería supervisar estimaciones, negociar, coadyuvar cobros. Anual sería supervisar liquidaciones de obra, supervisar liquidación de maestros y liquidar residentes. Eventual sería analizar concursos, aportar datos concursos. La gerencia de control como requisitos tiene experiencia, conocimientos y obras. De responsabilidad es alta y de medio ambiente es agradable y contención. Gerencia de control. Este abarca 3 puntos. El punto A es diseñar soluciones impositivas. El punto B sería vigilar obligaciones y el punto C informar desviaciones. El punto A equivale a fiscales y de prestaciones. El punto B sería vigilar obligaciones, que es donde entra de INS, de Infonavit, de ISRP, de CEPANAL, de IM y ISR. De informar desviaciones corresponde en indirectos de operaciones, indirectos de campo, costos de obra, pago de obligaciones con terceros, pago de obligaciones fiscales y pago de obligaciones y prestaciones. Gerencia de control. Este abarca 4 puntos, que es analizar leyes vigilantes. El punto B, supervisar estado de empresa. Punto C, supervisar cuentas bancarias. Y punto D, informar desviaciones a través. En el punto A, analizar leyes vigentes. Entra como primer punto interpretándolas. Segundo punto, rectificarla con terceros. Y tercer punto, diseñar estrategias. En el punto B es donde supervisar estado de empresa es por obra, por gastos generales y por utilidades. En el punto C, donde es supervisar cuentas bancarias, entra en función de ingresos y en función de egresos. Y en informar desviaciones a través de balances mensuales, balances anuales o reportes especiales. Última diapositiva entraría lo que es rutina de gerencia de control, donde entran 4 puntos, que es el semanal, el mensual, el anual y el eventual. En el semanal tenemos que es planear teléfonos, revisar y archivar correspondencia, revisar ingresos y egresos, revisar contabilizaciones, investigar saldos y cobros, reportar saldos y cobros, ayudar a cobranzas, supervisar prestaciones de obra de mano, control obligaciones fiscales, recabar información de construcción, recabar información de planeación, información y dirección y planeación. En el punto donde va de grado mensual sería conciliar chequeras, elaborar pagos impositivos, elaborar pago de prestaciones,
condensar nuevas legislaciones y proponer estrategias. En el punto anual sería elaborar balances, corregir balances, integrar balance fiscal, elaborar reparto social, de socios. Y en el eventual sería atender bancos, atender problemas fiscales, atender problemas de prestaciones, dar de alta obras y dar de baja obras. Hola, yo voy a hablarles acerca del organigrama de las empresas constructoras, así como de los organigramas para obras. ¿Qué es un organigrama? Un organigrama es la representación gráfica de las áreas de responsabilidad y las comunicaciones entre estas que tiene una empresa. Comúnmente se le llama organigrama y este debe ser flexible y no deben de incluirse seres vivientes en él, para que de esta manera los cargos se adapten a las personas y no viceversa. Y este organigrama debe usarse como una herramienta afín. En las empresas constructoras mediana o pequeña, si los hombres clave no se adaptan bien al organigrama, este tendrá que reacomodarse y adaptarse a las características de estos, no olvidando que de esta manera se comparten responsabilidades y se llega a un fin más rápidamente. Para la industria de la construcción encontramos diferentes tipos de organigramas, pero en todos distinguimos las tres partes fundamentales de la administración, que es la planeación, la organización, la producción y el control. Por lo tanto, sugerimos los siguientes organigramas para empresas constructoras. Bien, en el primer organigrama podemos notar la etapa 1 de la evolución de la organización, en la cual se efectúa la asignación de responsabilidades. Debido al excesivo cargo de tareas para el gerente propietario, este se ve obligado a dividir su responsabilidad. Por lo tanto, se ve en la necesidad de contratar a un encargado de la producción o a un socio de la producción o a un socio del control. Este, a su vez, el socio de la producción tiene ciertos subordinados y todo pasa a través de un consejo de administración, el cual designa o establece los principios administrativos de la empresa. Este, a su vez, sigue un subordinado que es el director general, que es el encargado prácticamente de las construcciones. Este solo tendrá una secretaría y el encargado de construcción. Y en el apartado de control vemos un encargado del control. Bien, en el siguiente organigrama vemos la etapa 2 de la evolución de la organización. En este podemos observar que debido a la cantidad de personas que ya trabajan en la empresa, se hace necesaria una división del trabajo. En el área del director general vemos que este divide su trabajo en recepción y secretaría. Este, a su vez, le sigue la construcción, y en el área de planeación vemos un nuevo apartado, ¿no? Y del área de control tenemos dos subordinados más, que es el contador y el mozo. Okay. En el siguiente organigrama vemos expuesta la etapa 3, que, como podemos darnos cuenta, debido a la carga de personas y a la carga del trabajo, ahora nuestro director general hace una delegación de autoridad. ¿Qué significa? Que ahora vamos a tener un encargado o un gerente de planeación, un gerente de producción y un gerente de control, que estos a su vez van a tener sus subsecuentes ayudantes. Cabe destacar que a partir de la etapa 3 es cuando la empresa cuenta con más de 8 a 40 técnicos laborando en dicha empresa, por lo mismo que es requerido la delegación de la autoridad. Bien, en la etapa 4
Después de delegar responsabilidades, por tanto, definir los objetivos y misiones del personal, el problema de control se convierte en la máxima preocupación. Por lo que podemos ver que nuestro gerente de control cuenta con más ayudantes y es donde se mezclan socios y empleados y empiezan a perder la cualidad de memorizar todas las operaciones, por lo que se hace más necesario, por lo mismo, más ayudantes en el área de control. En la etapa 5 de nuestra empresa constructora, ya superadas las anteriores etapas, nuestra gerencia, de pasar de una pequeña empresa, se aconseja que se descentralice el mando, por lo que es necesario crear vicepresidencias, las cuales tendrán la plena libertad de tomar decisiones, limitadas únicamente por políticas de grupo. Pudiera ser la solución para una mayor especialización que diera como resultado una mayor productividad de la empresa. Bien, con la representación gráfica de nuestros puestos de la organización o de la evolución de la organización, llegamos al final de nuestra exposición. Somos el equipo número 2, le agradecemos su atención y hasta luego.